Buenas tardes, espero que se encuentre muy bien. El día de hoy nos encontramos en la tutoría número 2 para la asignatura 173, evaluación institucional. Y vamos a abordar específicamente el capítulo número 2, gestión de centros educativos. Vamos a iniciar y vamos a ir al índice de contenidos, que es lo que vamos a trabajar en esta tutoría. Bueno, primero, como en toda unidad, como lo recordamos en la previa, en la primera de las unidades, la lectura de los objetivos es clave, es muy importante y bueno, y con eso vamos a dar inicio. Posteriormente vamos a seguir con la ruta que nos plantean las autoras del libro sobre cuál es la ruta a seguir y por qué es importante el capítulo. Vamos a abordar posteriormente qué es la administración y qué es la gestión. Vamos a pasar a la administración como ciencias, las funciones del administrador. Posteriormente, vamos a abordar qué es la gestión educativa, cuál es la diferencia, por ejemplo, con la administración y las funciones de la dirección en tres tipos, desde los roles, las tareas y otra que más adelante vamos a abordar y que vamos a comentar. Y las funciones en específico, perdón. Concepción de la gestión, que también es muy importante. Cambios en el centro educativo, los cambios que se perciben hoy día en el centro educativo, que no es lo mismo un centro educativo del siglo XX a un centro educativo del siglo XXI. Y vamos a continuar con la evaluación institucional, la autoevaluación y los principios de la autoevaluación. Con eso vamos a finalizar esta tutoría. Entonces vamos a iniciar de una vez con la lectura de los 11 objetivos que presenta el capítulo número 2 y que vamos a responder a lo largo de esta grabación. Bueno, por ejemplo, vamos a iniciar con qué reconocer la evolución de la administración en general y sus aportes a la administración educativa. Vamos a hacer un repaso histórico. Vamos a ver las edades de la historia universal y aportes claves, aportes fundamentales en este proceso. También identificar los procesos básicos de la administración, que son muy importantes, caracterizar las áreas de la gestión de los recursos en un centro educativo, determinar las características de la gestión educativa, lo que estábamos mencionando antes, los roles, las funciones y las tareas. Vamos a ver ejemplos y vamos a determinar cada uno de ellos para un administrador educativo. Establecer las características de la gestión y la planificación estratégica, reconocer la concepción general de la evaluación institucional, determinar el objetivo de estudio de la autoevaluación institucional y vamos a finalizar con identificar la tarea de la autoevaluación institucional, analizar las etapas que presenta la autoevaluación institucional y finalmente considerar las condiciones necesarias para desarrollar la autoevaluación institucional y establecer los principios requeridos para la autoevaluación institucional. Esos son los 11 objetivos que vamos a responder a lo largo de esta segunda tutoría. Y vamos a iniciar con la ruta, lo que nos plantean las autoras del libro, Virginia Cerdas y Ciani Soto. Bueno, nos indican que el objetivo del capítulo, del número 2, es generar en la persona estudiante, es decir, en cada uno de ustedes, un acercamiento hacia la definición de lo que es la administración educativa y a procesos como la autoevaluación con miras, con un objetivo claro, que es el mejoramiento continuo del cual todos los miembros del centro educativo son responsables, es decir, desde el administrador, desde la persona directora, las personas docentes, personal técnico docente, las personas estudiantes, los encargados legales, la comunidad educativa en general. Cada uno es responsable de este proceso de mejoramiento que debe ser continuo. Vamos a observar un pequeño video que nos va a anteceder al proceso que vamos a continuación a explicar, que son los aportes que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad en cuanto al término de la administración. Entonces, vamos a iniciar con este video que nos recuerda cuáles son las edades de la historia, básicamente cuatro, que las vamos a repasar, y cuál es el acontecimiento histórico, el año que marca
ese inicio y fin de una edad con respecto a la otra. Pues vamos a iniciar, vamos a poner una pausa acá para colocar el video en el minuto, en el segundo 16 y vamos a amplificar la pantalla para poder observar y posteriormente comentar. Antes de Cristo, con la invención de la escritura en Mesopotamia y finaliza en el año 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente a manos de los pueblos bárbaros. Posteriormente tenemos la Edad Media. Esta inicia en el año 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente y finaliza en el año 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente a manos de los otomanos. Tenemos a la Edad Moderna. Esta inicia en el año de 1453 con la caída de la ciudad de Constantinopla y finaliza en 1789 con la Revolución Francesa. Y por último, la Edad Contemporánea. Esta inicia con la toma de la Bastilla en la Revolución Francesa en el año de 1789 y se extiende hasta la actualidad. Esto sería todo por el día de hoy. Nos estaremos viendo en un próximo video. Saludos. Okay. Como acabamos de comentar, la historia universal se compone de 4 edades. La edad antigua, que inicia con la aparición de la escritura y finaliza con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476. Bueno, en esta época histórica hay un aporte importante, considerable a la administración. Entonces lo vamos a ver y lo vamos a ver en varias civilizaciones, en la China, en la romana, en la griega, entre otras. Entonces ya casi lo vamos a abordar, pero no solamente en esta edad histórica, sino que a partir de acá, en la edad que sigue, que es la Edad Media, del 476 a 1453 después de Cristo, que se da la caída de la otra sección del Imperio Romano, en este caso el de Oriente. Luego, la Edad Moderna, que comprende desde 1453 a 1789, que inicia la Revolución Francesa, y posteriormente, con el inicio de la Revolución Francesa hasta la actualidad, tenemos la Edad Contemporánea. Entonces, bueno, vamos a, ahora sí, a ver los aportes de la administración. ¿Qué es administración primero? Bueno, la definición, el término administración ha evolucionado y ha evolucionado con la incorporación de elementos emergentes que surgen de las demandas de los contextos cambiantes. Recordemos que estamos en una era de la globalización en donde es muy vertiginoso, los cambios son muy radicales en algunos casos y muy, sobre todo, muy veloces. La palabra vertiginoso, que quiere decir básicamente esa velocidad con que se producen, se generan cambios en la sociedad actual. Y la administración la vamos a entender como un proceso cíclico que conlleva planificación primero, organización, dirección y ejecución de propuestas que se van a desarrollar en las organizaciones. Y tenemos las distintas edades. Por ejemplo, desde la edad antigua, que abarca la aparición de la escritura en el año 4000 antes de Cristo, básicamente en Mesopotamia, hasta el año 476 después de Cristo, que se da la caída del Imperio Romano de Occidente, sucedieron los primeros hechos relacionados con la administración. ¿Por qué? Porque en tiempos de Moisés se realizaron registros sobre la importancia de la delegación para organizar a las personas. En Egipto también, en el año 1300 a.C., debido a la necesidad de planificar una economía que era muy creciente, con presencia de faraones, que se estaba generando y estableciendo un estado socialista, se hizo indispensable contar con un sistema de administración pública. También en la China de Confucio, 5 siglos antes de Cristo, se sentaron las bases de lo que se considera un buen gobierno. Y un buen gobierno supone que la persona que asume esas funciones de dirección tiene dos capacidades muy importantes. Capacidad para ejercer y que para escuchar. Y esto es muy importante tenerlo presente hoy día, porque a pesar que estos aportes, como se menciona acá, son de 5 siglos antes de Cristo, bueno, son aportes fundamentales. Nosotros desde las aulas, desde los centros educativos, desde la oficina administrativa, las personas se acercan, ya sea personas, estudiantes, colegas de otros circuitos, de otras direcciones regionales, o también compañeros y compañeras docentes, y
se acercan y brindan criterios que son muy importantes escucharlos porque nos aportan en nuestra formación profesional y brindan siempre muchas oportunidades para que las organizaciones, la institución pueda crecer. Entonces, veamos que esto, que a pesar de que fue hace tanto tiempo, hoy día sigue muy vigente. Durante la administración griega se fundamentaron las bases de la democracia. En administración romana, por ejemplo, se forjaron las bases de la centralización del poder con desconcentración territorial por medio de gobernadores que eran representantes del César, es decir, del emperador. Después, posteriormente, durante la Edad Media, estamos hablando a partir del año 476 después de Cristo hasta el 1453, con la caída del Imperio Romano de Oriente, en Europa aparece un fenómeno administrativo, que es la descentralización y la constitución de nuevos estados, y en este caso, la sociedad feudal, posteriormente algunos estados, con estos procesos se cimentó, se pusieron las bases de la evolución de los sistemas organizativos. Más adelante, en la Edad Moderna, estamos hablando de 1453 hasta 1789, que se da la Revolución Francesa. En esta época histórica, las monarquías crearon una necesidad de organización compleja que además requirió de una cobertura territorial. Y en este caso, sobre todo en Europa y en Asia, fueron territorios que asumieron esta forma de organización. Se crearon monarquías, monarquías absolutistas en la mayoría de los casos, y imprimieron un tipo de organización, tanto en la parte económica, por ejemplo, el mercantilismo, que se caracterizó por la máxima acumulación de metales preciosos, oro y plata, básicamente, para imponerse. Y finalizamos con la edad contemporánea, que estamos hablando desde la Revolución Francesa en el 1789 hasta la actualidad, en donde se ocurre la revolución industrial, que genera o produce un cambio económico muy significativo, tecnológico muy significativo, y también se instaura dos pensamientos, sobre todo muy presentes, que se van a enfrentar en el siglo XX, que es el liberal y el marxista. Entonces, todo esto es clave en los aportes a la administración. Vamos a abordar ahora la administración como ciencia, asumida como ciencia. La administración como ciencia es un proceso que es inacabado y que se transforma. ¿Por qué se transforma? Porque la humanidad pasa transformándose, pasa evolucionando, pasa cambiando. La administración constituye una actividad muy importante en un mundo diverso y que además es un mundo cambiante, ya que centra sus esfuerzos en el trabajo colaborativo de las personas, de los seres humanos, por medio de organizaciones. Y la tarea básica de la administración es hacer las cosas por medio de las personas, con los mejores resultados. Y esto en cualquier organización. Podemos hablar de una organización deportiva o un equipo de fútbol, así como una organización educativa, una organización política. Bueno, cada una de esas organizaciones tiene metas, tiene líderes, y la tarea básicamente es a través de las personas, con las personas, lograr los mejores resultados. La etimología de la administración viene del latín. ¿Y qué significa? Bueno, la palabra ad significa hacia, dirección o tendencia. Y minister significa subordinación u obediencia. Entonces, así, la génesis, quiere decir el origen de la palabra, se refiere a funciones que son ejercidas desde el mando de la supervisión por otras personas. Eh, Vamos a continuar y vamos ahora a hablar de las funciones del proceso administrativo. Básicamente son cuatro: planear, organizar, dirigir y controlar. Esas son las cuatro funciones del proceso administrativo. Bueno, vamos a comentarlas, cada una de ellas, procesos o funciones clásicas del proceso administrativo. Bueno, para Antonello, las funciones clásicas del proceso administrativo son las que enumeramos anteriormente. Vamos ahora a definirlas, comentarlas y a brindar ejemplos. Planear. ¿En qué consiste? Bueno,
son la elección de alternativas que sean viables y que sean pertinentes, es decir, oportunas, que se ajusten a objetivos, a políticas o bien a programas, en los cuales se va a enmarcar la naturaleza de la gestión. Es el establecimiento de criterios de acción, de secuencia, de tiempos, de recursos y de esfuerzos, tanto a corto, a mediano o largo plazo. Entonces, por ejemplo, una acción dentro de un centro educativo es buscar la permanencia de las personas estudiantes. Esa podría ser una acción. La secuencia, bueno, darle un seguimiento cada eh, curso lectivo, cada semestre, y los tiempos, bueno, mediante reuniones periódicas cada mes, por nivel o cada mes se va a realizar un consejo de profesores donde se va a abordar el tema del seguimiento. ¿Con qué recursos se va a contar? Bueno, se va a contar con una plataforma tecnológica en donde se va a subir la asistencia por parte de las personas docentes de cada una de sus clases, de cada una de sus lecciones. Y esos esfuerzos van a estar a corto plazo, por ejemplo, el primer semestre. A mediano plazo vamos a hablar de un curso lectivo completo y a largo plazo vamos a hablar de 5 o 10 años. Entonces, la idea es la permanencia educativa al 100% en un centro educativo. Esa es, por ejemplo, una labor o una función clásica que vendría a estar dentro de lo que es planear. Ahora vamos a organizar. Es el diseño que relaciona lo planificado con las personas, las funciones y los recursos para el logro de las metas. Entonces, bueno, una vez que se planeó, se va a organizar. Entonces, vamos a conversar con las personas, con el coordinador académico, con la persona orientadora, con los auxiliares administrativos y con cada una de las personas docentes, guías y posteriormente con todos los funcionarios involucrados dentro del proceso educativo. Y se les va a dar a cada uno una serie de funciones y una serie de recursos para conseguir esa meta. Dirigir es una coordinación entre personas y planes para el logro de las metas. En este proceso se requiere brindar instrucciones sobre lo que se pretende ejecutar. En este caso, desde la supervisión constante, la comunicación, que es muy importante, y la motivación. Recordemos que la motivación es clave y más adelante también lo vamos a abordar. Y por último, tenemos lo que es controlar. Se refiere a vigilar si los resultados que se están obteniendo con la ejecución de los planes son los esperados, que esta es otra función de la administración. Entonces, esas son las 4 funciones básicas clásicas dentro del proceso administrativo. Vamos ahora a hablar del trabajo interdependiente. Toda organización, sea cual sea su naturaleza, no importa si es una organización deportiva, como mencionábamos antes, un equipo de fútbol, un equipo de baloncesto, un equipo de béisbol, o bien una organización educativa, depende del talento humano que lo constituye. Y en esta línea se puede decir que la organización representa a cada persona que labora en ella, pero al mismo tiempo cada persona representa a la organización. Entonces, si hay organizaciones exitosas, ¿cuál es la razón? Sí, es que su personal es exitoso. Entonces, por ejemplo, para la consecución del campeonato mundial de la selección argentina en diciembre anterior, bueno, hubo una gran cantidad de personas que estuvieron vinculadas en este proceso y que permitió que la organización, en este caso el país, y muchísimas más personas en distintos sectores del planeta se sintieran identificados, pero sobre todo lograran ese objetivo. Esa organización logró ese objetivo. Y así existen organizaciones educativas que también están comprometidas, que tienen talento humano y que logran, gracias a ese talento humano, ser organizaciones exitosas. La administración se nutre, es decir, se alimenta de un trabajo que es interdependiente para tener implicaciones más significativas en el colectivo. El proceso administrativo se ha concentrado históricamente en planear, organizar, dirigir y controlar, lo que vimos anteriormente, dejando de lado otros elementos que son fundamentales, que son claves, que son muy importantes,
como el liderazgo, sobre todo el liderazgo democrático, la motivación, la autogestión y la creatividad. Más adelante vamos a definir y vamos a validar algunos ejemplos de estos cuatro criterios, cuatro elementos que son claves en toda organización y que no se pueden dejar de lado, que son propios de la gestión y que permiten responder de una forma más efectiva a las demandas de las sociedades actuales. Por ejemplo, Chica en el año 2015 define la gestión como un conjunto de servicios que prestan las personas dentro de las organizaciones. Eso es la gestión. Un conjunto de servicios que prestan cada uno de nosotros dentro de una organización. Y las funciones clásicas de la administración que dijimos anteriormente, que son planear, organizar, dirigir y controlar, es crucial señalar que éstas se conciben diferente en la gestión. Por ejemplo, los términos planear y organizar en la actualidad siguen vigentes, siguen siendo importantes, se siguen utilizando. Sin embargo, dirigir ha sido sustituido en contextos educativos por guiar y controlar por seguir, por dar un seguimiento. Se debe principalmente a que los contextos educativos son por excelencia espacios de participación democrática. Entonces, estas palabras eh, de dirigir y controlar no tienen tanta participación democrática como si guiar y controlar, y guiar y dar seguimiento. Por ejemplo, vamos ahora a observar un pequeño video que nos dice la importancia del liderazgo democrático para comentarlo, que es una característica de la gestión, de ese proceso de gestión y que es clave dentro de una organización educativa. Vamos a prestar atención. Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy, en la temática de educación cívica, vamos a hablar del liderazgo democrático. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos, dejar sus comentarios sobre temas a tratar a futuro. Vamos a empezar. Se entiende por un líder democrático aquellos personajes de destacada participación social o política, cuyo ascenso al poder fue producto de la libre elección y cuya actuación de una vez en el cargo del mismo se mantuvo dentro de los marcos jurídicos, legales y morales que acompañan a dicho concepto. Un líder democrático, para ser tal, se somete voluntariamente a las restricciones y procedimientos con que la democracia, en tanto régimen de gobierno, limita el ejercicio de la voluntad de los poderosos mediante la separación de poderes, el acato a la legalidad y el manejo público y transparente de los bienes comunes. Muchos de los grandes líderes democráticos de la historia son hoy objeto de culto y reconocimiento, como ejemplo a seguir en la lucha por sociedades más justas, pacíficas y ordenadas. Ejemplos de líderes democráticos en el mundo. Nelson Mandela, dirigente político surafricano, víctima de las políticas raciales del apartheid que segregaba a blancos y negros en favor de los primeros. Llegó a ser presidente de su país tras décadas de prisión y durante su gestión se dio la reconciliación de sectores altamente radicalizados. Martin Luther King, pastor estadounidense de la Iglesia Bautista, de enorme influencia en el conflicto racial estadounidense, se opuso férreamente a las leyes raciales vigentes en la sociedad de su época, luchó contra la pobreza y la guerra, y llegó a convertirse en un símbolo de la igualdad racial al ganar el Premio Nobel de la Paz en 1964. Y Mahatma Gandhi, líder espiritual de la India, símbolo eterno de la resistencia pacífica. Fue un abogado, pensador, político e hinduista de vital importancia en la independencia de la India. Gracias a su prédica de métodos de protesta no violenta, como la huelga de hambre y las manifestaciones de desobediencia civil, tuvo grandes aportes para la humanidad. Estos son los datos básicos del tema liderazgo democrático y nos estaríamos... Okay. Acabamos de observar lo que es el liderazgo democrático y la importancia de ejercerlo en una sociedad. Y este liderazgo democrático implica el compromiso, implica la lucha, implica el ver a todas las personas, a todos los seres humanos como iguales y a usted ofrecer también una colaboración, a sacrificar, a hacer tareas, a ejecutar labores para mostrar su compromiso y no solo exigir. Es una persona que ejecuta también, ejecuta con sus colaboradores las tareas. Entonces es muy importante y es una característica clave dentro de la gestión educativa. Motivación y creatividad. ¿Qué es la motivación? Bueno, la motivación se define como un conjunto de factores que son o pueden ser internos o externos. Internos podrían ser propios de la persona o externos que vienen de la organización, que dependen de la motivación que tenga ir a ese lugar, a ese trabajo, el clima,
el jefe, los compañeros, compañeras, etcétera, y determinan en parte las acciones de una persona. En otras palabras, perdón, se dice que cuando alguien está motivado, sus acciones y energías están dirigidas a alcanzar una meta concreta, la misma meta que tiene la organización. Algunas formas, por ejemplo, para motivar a los colaboradores son asegurarse de que todos estén en el puesto correcto. Esto es clave. Brindar las herramientas necesarias para cumplir sus funciones. Indicar qué esperas de ellos. Han hecho un buen trabajo. Hay que reconocer eso. Tratar a las personas con respeto. Darle autonomía, libertad a esas personas, que no todo sea trabajo. También hay compromisos que asumir, compartir, ofrecer oportunidades, de estar juntos, de compartir criterios, etcétera. Ofrecer oportunidades de crecimiento también. Eso es importante y llevan a la motivación, que es clave en una gestión educativa. ¿Qué es la creatividad? Bueno, la creatividad se define como la capacidad de crear ideas nuevas o conceptos, definiciones nuevas, de asociaciones nuevas entre ideas y de términos conocidos que habitualmente producen soluciones originales a algún problema, algún reto, algún desafío. Y la creatividad es sinónimo del pensamiento original. Entonces, cuando hablamos de creatividad estamos hablando de ideas nuevas, de pensamiento original. Y ambas son importantes, son fundamentales en el proceso de la gestión administrativa. Vamos a continuar. Vamos ahora a abordar lo que es la gestión educativa. Recordar que la gestión educativa implica, en este caso, eh, la aplicación de principios generales de la gestión que han estado presentes en la parte teórica de la administración, pero que van a ir ahora, en este caso, al campo específico de la educación. Y por tanto, el objetivo de la gestión educativa como disciplina, como ciencia, es el estudio de la organización del trabajo en el campo específicamente de la educación. Y vamos a iniciar con por qué está influenciada. Bueno, en este caso está influenciada por teorías de la administración, pero además existen otras disciplinas que han permitido enriquecer el análisis, como son la administración, la filosofía, las ciencias sociales, la psicología, la sociología y la antropología, entre otras. En este caso, en los centros educativos, la gestión de los recursos institucionales se moviliza desde cuatro áreas que para los autores Chen y Vargas, en el año 2017, describen como la infraestructura, el presupuesto, el talento humano y la parte curricular. La gestión de los centros educativos no tiene un solo eje, sino que integra esas áreas que son muy relevantes, que son muy importantes para el éxito de los objetivos de una organización. Y a pesar de que en el área curricular se deberían centrar las acciones de toda institución, sería como el área principal dentro de las cuatro que se describen anteriormente y vamos a abordar con ejemplos también. Por ejemplo, en la infraestructura se contempla, es decir, abarca todo lo relativo al edificio en que el centro educativo dispone para brindar la oferta educativa. ¿Y qué incluye ese edificio? Bueno, podemos decir que incluye equipo tecnológico, que en algunos casos hay, en otros no. Edificaciones, es decir, toda la infraestructura, todas las aulas con que se cuentan, un gimnasio para impartir disciplinas deportivas, entre otros, zonas verdes y materiales didácticos, entre otros más. Todo esto se contempla dentro de la infraestructura. Y recordemos que en el caso de Costa Rica incluso hay centros educativos que no cuentan con infraestructura adecuada y otros más que tienen órdenes sanitarias del Ministerio de Salud y que tienen que cerrar o tienen que operar en otros lugares porque no cuentan con ese edificio, con ese equipo de tecnología,
de zonas verdes, de materiales didácticos que son muy importantes dentro del proceso educativo. Otro conjunto es el talento humano. Y en este caso se refiere a todas las capacidades de las personas que están en ese equipo, en esa organización y que eh, ponen todas sus capacidades al servicio del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y por eso es clave que cada uno de nosotros, como persona administradora, como persona docente, eh, como cualquier funcionario, pongamos de nuestra parte y nos capacitemos de manera constante para mejorar, para tener nuevas habilidades que nos permitan brindar un mejor servicio, porque el talento humano es muy importante. El área presupuestaria contempla la administración de dineros, tanto ordinarios, en este caso los ordinarios son los que asigna el Estado a los centros educativos, pero también extraordinarios y en este caso, ¿cuáles podrían ser extraordinarios? Bueno, partidas específicas para proyectos emergentes o bien presupuestos de apoyos, que serían los que se generan a partir de redes como la Junta de Educación, la Junta Administrativa o el Patronato Escolar. Y tenemos el área curricular, que comprende la oferta curricular que se brinda desde el centro educativo y que gira en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje que decían las autoras que debería ser la que tenga más peso dentro de la gestión educativa. Vamos ahora a observar las funciones de la dirección de centros educativos. En este caso, podemos mencionar las siguientes. Primero, repensar. ¿Qué implica la palabra repensar? Se refiere al alcance político y simbólico que tiene a su cargo la figura de la dirección. Además, se analiza hacia dónde se dirige el centro educativo. También tenemos la función de informar, que explicita lo referente a funciones humanas, políticas y culturales que se deseen establecer en el centro educativo. La de planificar, que abarca tareas dirigidas a la detección de necesidades que la persona administradora o una persona del equipo administrativo detecte, cuerpo docente también, objetivos, elaboración de planes y de proyectos que busquen brindar un mejor servicio al final, que es lo más importante. Coordinar se refiere a sincronizar el trabajo de las personas y los órganos, con planes y recursos para alcanzar un desarrollo óptimo. Controlar y evaluar, que es el seguimiento y la evaluación de los procesos y los resultados, así como todos aquellos reajustes que se requieran en la ejecución de un proceso. Y esta dimensión supera el control y lo enriquece con la evaluación, que siempre es muy importante. Dirigir, esta función se relaciona específicamente con la gestión de los equipos y sí está totalmente en manos del administrador educativo, hacerlo con claridad, con transparencia. Administrar y gestionar recursos se refiere a aquellas tareas que se establecen con el cargo de la dirección. Son las rutinas diseñadas en función de la articulación de esfuerzos y de recursos para el logro de los objetivos y de las metas. Y por último, pero no es menos importante, sino que es igual de importante, animar, es hacer énfasis en la motivación, lo que mencionábamos anteriormente, las personas que van a participar, que están implicadas en esa cultura institucional, que es clave, que es importante y que se debe poner en práctica dentro de estas funciones de la dirección de los centros educativos. También tenemos los roles de los directivos. Básicamente son tres los roles de los directivos. Uno interpersonal, en donde interviene en la red interpersonal como parte del equipo y desarrolla habilidades de líder, de enlace y de cabeza visible. En este caso, el líder implica que esa persona directora, si se organiza, por ejemplo, un bingo, son
a veces comunes en los centros educativos y que tiene un objetivo, una meta, el bingo, tiene la idea de recaudar fondos para algún equipo tecnológico, arreglar alguna parte de la institución, colaborar con algún programa específico dentro de la institución educativa. Y en este caso, esa labor de líder, de buscar relaciones entre todas las personas colaboradoras del centro educativo, lleva a que la persona directora se vincule, se articule dentro de este proceso, pero no solo dirigiendo, sino ejecutando, ejecutando el mismo. A veces es muy llamativo ver a los directores cuando se implican, cuando si su personal docente, su personal administrativo, los auxiliares de seguridad, todos están colaborando, jalando sillas, montando el escenario, etcétera. Bueno, es muy importante verlos a ellos vinculados y ejecutando esa labor de líder y de cabeza visible. O sea, lo estamos viendo no solo dirigiendo desde una oficina, de un lugar que tal vez podríamos decir que es muy lejano, pero no, sino que lo estamos viendo ahí al lado de su personal ejecutando esas tareas y eso es muy importante de destacar en todo este proceso. Vamos a observar si hay alguien que está por acá para continuar. Vamos a mover esto por acá. Bueno, vamos a continuar con otro de los roles, el informativo. Tiene que ser un muy buen comunicador para desarrollar habilidades de monitor, de diseminador y de portavoz de la organización. Y tiene que tener una muy buena habilidad de comunicación. Es clave para redactar, para escribir, para comunicar, así como para expresarse, para dirigir un acto cívico, para dar un mensaje importante en un acto cívico, etcétera. En una reunión de encargados legales, que en este momento en los centros educativos, como estamos iniciando el curso lectivo, se están haciendo reuniones y es importante ahí la tarea del administrador, cumplir ese rol de informar, de transmitir un mensaje clave, claro, sobre, por ejemplo, los uniformes, sobre las pruebas comprensivas que se van a aplicar en el curso lectivo, sobre la importancia de que la familia esté cerca en este proceso, que la educación no es solo responsabilidad del centro educativo, de las personas estudiantes o de la persona docente, sino que es una responsabilidad de todos y del hogar, es clave. Y tiene que haber un acompañamiento en este proceso, no porque estén en secundaria o porque ya estén en segundo ciclo de la educación general básica, ya se pueden los papás desconectar un poco. No, no, no. Muy importante que haya esa vinculación, ese acercamiento y bueno, en este caso es clave ese rol del director, del administrador para estar en contacto, brindar esa oportunidad de transmitir esta información, de hacerlo de manera clara. Y tenemos otro rol de decisión. Debe de tomar decisiones significativas, por lo que desarrolla habilidades de gestor y de negociador, entre otras. En este caso, esto es muy importante, porque a veces en un centro educativo se brindan decisiones que hay que tomar que son complejas y se tiene que sentar a dialogar con encargados legales, con junta administrativa, eh, con algunos líderes de la comunidad, con personas estudiantes, etcétera, o bien en un consejo de profesores con su cuerpo docente y su cuerpo administrativo para tratar de entablar una solución a quizás algún problema, algún desafío que se está presentando. Todos estos roles de la administración son claves y la persona directora tiene que ejecutarlas de una muy buena manera. Vamos a continuar ahora con las tareas. Bueno, primero destacar que en este caso la labor, antes de ir a las tareas, la labor de una persona directora no se reduce a los roles y las funciones anteriores que observamos. Constituye algunos ejemplos de roles y de funciones que deben tener los administradores de centros educativos, pero la labor de ellos y de ellas no se reduce a esas funciones preestablecidas por un manual de servicios, por ejemplo, sino que la labor
de la dirección integra muchas dimensiones que intervienen en el proceso, lo cual va a dar como resultado la respuesta que se pueda brindar a las demandas que las sociedades plantean en el día de hoy a los centros educativos y que con la globalización, con los cambios tecnológicos, con los aportes de otras ciencias, hoy día los vemos y que constituyen verdaderos desafíos para los centros educativos y también para la persona gestora, administradora de ese centro educativo que debe responder de una manera adecuada y que a veces no están en las funciones que dijimos o en los roles que deben tener y que sí tienen que saber dar una respuesta oportuna. Y por último, tenemos las tareas de los directivos de centros educativos. Según una investigación realizada por Antunes, son tareas de una persona directora de centros educativos las siguientes. Por ejemplo, el uso racional del tiempo. Esto es muy importante. A veces es común que algunas personas directoras en un acto cívico o en un consejo de profesores, bueno, ponen un tiempo establecido o se cuenta con, por ejemplo, en un acto cívico con 5 minutos para dar un mensaje, que es lo que se recomienda en el programa, pero bueno, a veces se dura 30 minutos, 50 minutos y en este caso, esa es una de las tareas, un uso racional del tiempo, porque cuando se convoca a un consejo de profesores, muchas veces sabemos que se abordan distintos puntos y asuntos varios, pero a veces en un punto en específico la agenda se va, se extiende, se le da la palabra a todas las personas que la solicitan o incluso se desvía del tema y bueno, en este caso, esa es una tarea compleja dentro de la administración de los centros educativos. Entonces, esta primera es una tarea que demanda muchísima atención y que vemos, los que somos partícipes activos de los centros educativos, sabemos que es una tarea compleja de llevar a cabo. Vamos a continuar con otra tarea. La reflexión sobre la práctica es otra. La formación permanente. Las personas que están vinculadas a los centros educativos, personal docente, técnico docente, administrativo, pero sobre todo la persona cabeza de ese centro educativo, tiene que estar en una formación permanente. Es importante la capacitación, la actualización siempre para estar con las ideas muy claras, las nuevas tendencias siempre presentes, etcétera. Representación de la institución, esa es otra tarea. La firma de documentos, la convocatoria de reuniones, reuniones con supervisores, con directores regionales, a veces a niveles incluso más altos, con las carteras ministeriales o bien con reuniones con sus colegas en el centro educativo, consejos de profesores, con encargados legales, como mencionábamos anteriormente, y que ahorita en estas semanas se está dando las primeras reuniones del curso lectivo 2023. Conducción de grupo. También esto es muy importante, que sabemos que un centro educativo a veces es complejo el tema, que ahí depende del tamaño del centro educativo, pueden hacerse varios grupos, dos, tres o más, y la persona directora tiene que saber conducir a esos distintos grupos para llevar el centro educativo de la mejor manera y obviamente siempre respondiendo al interés de la persona estudiante. Resolución de conflictos, saber manejar los conflictos de una vía, por una vía y una manera adecuada, ojalá siempre por medio de la resolución pacífica de conflictos, la negociación, el arbitraje, la mediación, siempre son importantes. Creación de equipos, tiene que crear equipos que le permitan trabajar, que le brinden oportunidades de crecimiento a la población estudiantil, al centro educativo y la labor de esa persona directora es gestionar muy bien esos equipos. Trabajo hacia el logro de objetivos, relaciones con la autoridad, esto es importante. Negociador con el profesorado, como mencionábamos anteriormente, es clave la negociación con el profesorado. La transmisión de la información también es muy importante, así como la asignación de funciones que le permita ejecutarla de una manera adecuada. En este caso, bueno, vamos a hacer una
pausa acá. Tania, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, profesor. Bien, ¿y usted qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Me alegra que esté bien. Estamos avanzando con la tutoría. Vamos por el tema de la gestión educativa y específicamente por las tareas de la persona directora. Entonces, voy a continuar con la presentación por donde iba y si en algún momento yo voy a hacer algunas pausas, bueno, ya que usted está acá, más bien agradecerle por haberse conectado y yo voy a hacer unas pausas para consultarle si tiene alguna duda, alguna consulta en específico y usted me indica y si no, igual enciende su micrófono. ¿De acuerdo? Vamos a continuar entonces acá. Dice transmisión de información. Esa es otra tarea clave dentro del proceso de las tareas que tiene la persona directora en un centro educativo, así como la planificación a corto, mediano plazo. Tiene que tenerlo muy claro. Si a corto plazo vamos a entender como un semestre del periodo lectivo o vamos a entenderlo como el curso lectivo completo, qué es mediano plazo y tener una idea muy clara de esto. Esas son tareas claves de la administración educativa, así como la presentación de alternativas para mejorar. El control financiero. La persona directora trabaja con la junta escolar, con la junta administrativa, con el patronato, muy de la mano, y con otras instituciones, y además administra al final el presupuesto público. Y es clave ese muy buen control. Búsqueda y promoción de nuevas ideas para el centro educativo. También es importante y por eso mencionábamos acá, Río, entre las tareas, una formación permanente, porque esto le va a permitir estar actualizado con ideas frescas y ponerlas, ojalá poder ponerlas en práctica junto a todo su equipo en la institución. Adaptación a cambios y a nuevas condiciones, así como en este caso la creación, mantenimiento y mejora de la imagen del centro educativo, que siempre es clave. Es importante que el centro educativo, no solo desde su parte de infraestructura, que es de muchísimo valor, sino también en el servicio que se ofrece, tanto en las lecciones, así como en redes sociales, que es un medio para transmitirse, para darse a conocer, y los servicios que se brinden en general a la comunidad educativa, desde el equipo de auxiliares de vigilancia que reciben a las personas estudiantes, a los visitantes, etcétera. Es clave ese proceso de dar una muy buena imagen a la comunidad y al país. Esas son entonces tareas que debe ejecutar la persona directora de un centro educativo. Vamos a continuar con la gestión de los centros educativos y la función directiva. Esta no es una tarea simple por razones como la estructura administrativa de ese centro educativo, por las disposiciones que existen en las normas, en las leyes, las políticas curriculares y sobre todo los cambios de las autoridades. En este caso, muchas veces hay cambios cada 4 años o a veces dentro de ese periodo de 4 años de un gobierno a veces hay dos, tres cambios de jerarcas en la cartera educativa y todo eso a veces representa una nueva estructura, una nueva política, como está pasando, por ejemplo, en la actualidad, que más adelante vamos a comentar también. Cada 4 años, por ejemplo, en el país se da cambio de gobierno o bien por motivos de concursos para adquirir una propiedad, traslados de plazas, movilidad laboral. Por distintos motivos se dan cambios. Y todos los elementos anteriores hacen que la gestión sea un reto, es decir, un desafío que se debe resolver, se debe enfrentar y se debe resolver para todos los miembros que conforman la organización educativa. En este caso, la gestión educativa en los centros educativos es una tarea que es compleja y dinámica, va cambiando siempre y intervienen dos tipos de factores.
los factores endógenos y los factores exógenos. Vamos a definir y vamos a brindar algunos ejemplos de qué son estos factores. Por ejemplo, los factores exógenos son todas aquellas fuerzas que pueden ser o positivas o negativas, pero que provienen de los elementos externos al centro educativo. ¿Cuáles son ejemplos de elementos externos al centro educativo? Los comercios, las personas que son líderes comunales, los proveedores de servicios al centro educativo, los proveedores de tecnologías, la globalización que vimos en el capítulo número 1. Todos estos son factores externos al centro educativo y que pueden ocasionar o cuestiones positivas o cuestiones negativas, pero al final un reto. Y también tenemos los factores endógenos que comprenden aquellas fuerzas que también pueden ser positivas o negativas, pero que proceden desde el interior de la organización, del centro educativo, y que van con el cuerpo docente, con el cuerpo administrativo, con las políticas internas, con reglamento, por ejemplo, reglamento interno, entre otros. Las fuerzas endógenas y exógenas son parte de la organización y le exigen a los directivos, a la persona que ocupa ese cargo en el centro educativo, prestar una atención a cualquier cambio que se produce a partir de alguna de estas fuerzas y estar siempre atento a fin de establecer una capacidad de respuesta anticipada a posibles problemas. Y tiene que estar muy vigilante a esto. Cuando a veces los directores en reuniones con encargados legales, en reuniones con grupos, si ven algún problema, si detectan, si en un recreo, mira, ellos estaban por ahí cerca y detectaron que había un grupo de estudiantes que estaba teniendo quizás algún roce y que él pasó y escuchó, bueno, se está poniendo un poquito tenso el ambiente, entonces pueden aprovechar estas oportunidades, qué sé yo, en este caso, que sería un factor endógeno porque es algo interno dentro del centro educativo, o bien que escucha que el cuerpo docente no está a gusto con alguna decisión administrativa que él tomó, bueno, puede comentarle en un consejo de profesores, organizar una reunión un ratito en el centro educativo y explicar ese criterio, ese punto de vista para que el cuerpo docente sepa por qué se tomó esa decisión y siempre estar muy cerca de esto. ¿Para qué? Para que, como dice acá, al final establecer una respuesta anticipada a ese posible problema que si yo dejo mejor que esto ocurra, puede ocasionar que la temperatura suba, que los ánimos se calienten y que al final el proceso se vea perjudicado. Esa es la importancia de la gestión de centros educativos y una función directiva muy, muy acorde, muy cerca. Vamos ahora a abordar un tercer aspecto que es la concepción de la gestión educativa. ¿Desde dónde se origina la gestión, perdón, la gestión estratégica en un centro educativo? Bueno, la evolución de la humanidad demanda nuevos retos para los centros educativos. La globalización trae nuevos retos, la tecnología, tener presente el celular en el centro educativo, en cada uno de los funcionarios y casi que en cada una de las personas estudiantes, bueno, demanda un reto para saber utilizar de manera adecuada, tanto para el equipo profesional docente como para el equipo administrativo, estos recursos tecnológicos con que hoy cuenta la humanidad, por mencionar un ejemplo. Y se requiere con urgencia instituciones educativas que sean capaces de anticiparse a los problemas y que conformen equipos de trabajo que sean proactivos, que asuman el centro educativo con responsabilidad ética. Y esto se refiere a un compromiso que va más allá de normas, de horarios, de reglamentos, de la obligatoriedad de cumplir con esa función que nos demanda el puesto y cumplir con esa vocación y sobre todo con un compromiso con transparencia, hacerlo con muchísima transparencia para brindar el mejor servicio. Los contextos actuales requieren gestión estratégica. ¿Y qué implica la gestión estratégica? Bueno, implica la misión, la visión y la filosofía. La misión la vamos a entender como los valores.
que la institución va a fortalecer mediante su proceso de formación. Y estos valores pueden ser la libertad, el respeto a los derechos humanos, la igualdad, la justicia, entre otros. Y que se van a redactar y se va a poner claramente esa misión que tiene esa institución para con las personas estudiantes que van a recibir el servicio y con la comunidad educativa en general. La visión, ¿qué es la visión? Bueno, es la imagen. Es la imagen que se quiere proyectar, que esa organización busca proyectar en la comunidad, en la provincia, en el país. Y la filosofía que tiene base a esas acciones. Y la filosofía implica que pueda articular acciones que desarrollan, darle un sentimiento, un sentido a esos esfuerzos conjuntos de las distintas personas que están vinculadas al proceso. La gestión estratégica representa, por tanto, un salto que es cualitativo hacia el entorno, en búsqueda de la promoción de un mayor valor para los ciudadanos y para la comunidad, es decir, de crear un valor público. La gestión estratégica es una nueva dimensión dentro de la gestión y en esta participa de manera activa y responsable todos los actores y todos tienen un valor muy importante, primordial, fundamental. Para que se lleve a cabo el proceso de gestión estratégica, se hace necesario que los miembros del centro educativo se consoliden como un equipo de trabajo y puedan desarrollar habilidades, habilidades de comunicación, tecnológicas, habilidades blandas, que les permitan, por ejemplo, brindar respuestas colectivas a los problemas. A fin de que se conformen los equipos de trabajo, es importante que desde la dirección, desde la administración de ese centro educativo, se faciliten espacios de diálogo, de reflexión y de análisis de lo que acontece en la organización. Entonces, en este caso, es clave ese proceso de la gestión estratégica. Los cambios en el centro educativo. Bueno, por ejemplo, tenemos que por cambios se comprende la capacidad que tiene la organización para pasar de una situación a otra situación. Entonces, eso vamos a entender por cambios. Es la capacidad entonces que va a tener esa estructura, esa organización, por ejemplo, educativa, para responder ante una situación si se presenta eventualmente un cambio, algo nuevo. Y tenemos tres para Chavenato en 2010, en el 2006, que retoma algunas de estas ideas que mencionan tres cambios sobre todo. Cambio evolutivo, este primero se refiere a pequeños cambios que ocurren de forma paulatina, es decir, poco a poco, paso a paso, dentro de los límites de lo que está establecido, de lo que ya está normado. Por ejemplo, se pueden dar cambios en la forma de impartir las lecciones e ir incorporando elementos tecnológicos. Este es un cambio evolutivo. Entonces, ¿por qué? Porque antes, bueno, se utilizaba la tiza, la pizarra, luego se pasó al papel periódico, la cartulina, las diapositivas, las presentaciones en PowerPoint y poco a poco han ido evolucionando al video BIM, a las pantallas, a las presentaciones interactivas con distintas herramientas, por ejemplo, como la que estamos utilizando actualmente de Genial. Entonces, ese es un cambio evolutivo. Es un cambio que se va dando poco a poco y de manera paulatina, no de golpe. Entonces, ese es un ejemplo de un cambio evolutivo. Tenemos un cambio revolucionario. Este cambio es rápido, es intenso y es radical e introduce nuevas estrategias y establece rutinas nuevas. Unos participantes de este cambio se van a sentir motivados y otros muy, pero muy confundidos y desmotivados inclusive ante este tipo de cambio. Por ejemplo, el cambio de programas de sexualidad
propuestos por el Ministerio de Educación Pública ha provocado reacciones distintas entre los distintos actores educativos y en la sociedad costarricense en general. Algunas familias están de acuerdo, otras personas estudiantes también, hay personal docente que está de acuerdo, pero otro no, y las autoridades ministeriales también tienen esa diferencia de apreciación de criterio, y esto también choca en algún momento con los grupos religiosos y con otros actores dentro de la sociedad costarricense, y por eso es un cambio revolucionario. Desarrollo sistemático. ¿Qué es el desarrollo sistemático? Que es otro de los tipos de cambio. Es un tipo de cambio que proyecta la organización a futuro. Un ejemplo de desarrollo sistemático es cuando un centro educativo entra en procesos de diagnósticos que permiten consultar y participar a sus actores sociales en relación con aspectos que se desean mejorar en la institución y que es importante tomar en cuenta. Y para eso es clave los diagnósticos, para darse cuenta qué se puede, qué opinan los distintos actores dentro de la comunidad educativa y qué se puede cambiar, mejorar. Esa es la importancia de la concepción estratégica y de la persona administradora cerca de eso para llevar a cabo esos cambios. Tenemos ahora el tema de el concepto general de la evolución institucional, pero antes de seguir, Tania, no sé si tienes alguna consulta, algún comentario que quieras realizar sobre lo que llevamos expuesto hasta ahorita. No, bueno, muchas gracias, profesores. Está muy claro. Le agradezco mucho. Más bien que me pregunte. Hasta el momento todo me está quedando muy claro. De acuerdo, muchas gracias, Tania. Vamos a continuar entonces. Vamos a hacer, en este caso, Tania, yo a la hora, como la videotutoría se está grabando desde hace una hora, a la hora hacemos una pausa activa, que siempre son muy importantes cuando uno está conectado a la computadora. Yo sé que en este caso usted lleva un ratito, tal vez unos 20 minutos, pero como va a quedar grabada, vamos a hacer una pausa activa, que siempre son claves cuando uno está conectado a una computadora, a un aparato tecnológico, bien está sentado en la oficina, en un aula, etcétera. Ya lleva un rato, una hora. Es importante siempre levantarse, respirar, tomar agua, estirarse, ir a darse una vuelta, un recorrido. Vamos a hacer una pausa activa de 4 minutos. Entonces, son las 5:03. Vamos a hacer una pausa activa de 4 minutos. A las 5:07 vamos a regresar y voy a apagar un segundo la cámara y voy a dejar esta imagen y una música para relajarse, y retomamos en 4 minutos, entonces para que lo tenga presente. Ya volvemos.
estamos de regreso. Vamos a retomar. Seguimos con el tema del concepto general, la definición general de la evaluación institucional. Primero, recordar que la evaluación institucional cumple una tarea básica, una tarea primordial, fundamental dentro de la disposición de información que tiene que ser rigurosa y sistemática para obtener datos que tienen que ser válidos y fiables, con el objetivo de tomar decisiones que nos permitan ser consecuentes con con los datos que se recogieron, lo cual va a generar un proceso de mejora o debería generar un proceso de mejora en los centros educativos. La evaluación no se debe limitar. ¿No se debe limitar a qué? A la tarea de recolección de información, porque pierde en gran parte la incidencia de su objetivo, el cual es aportar esta información para generar espacios reflexivos. Es decir, que yo no puedo solo evaluar para medir algo, sino que a partir de esa información tengo que sentarme a dialogar con los distintos actores vinculados en el proceso para buscar soluciones a los problemas o situaciones que se puedan eventualmente mejorar. ¿Por qué se evalúa? Para investigar la acción educativa. Se detecta problemas que se pueden corregir a tiempo, determina recursos por utilizar con más eficiencia, identifica fortalezas y debilidades en el proceso. Un ejemplo de evaluación institucional en los centros educativos es la información que cada trimestre, bueno, en este caso en el curso lectivo 2023, en el anterior, en el 2022, es cada semestre las personas docentes brindan sobre el rendimiento académico del estudiantado. ¿Qué notas obtuvo esas personas estudiantes en el nivel que están cursando en las distintas asignaturas? Y estos datos son de gran relevancia si se disponen para generar procesos reflexivos sobre la forma en que se pueden mejorar esos resultados existentes. Es decir, si dentro de algún consejo de profesores sin algunas reuniones en conjunto con la comunidad educativa, se aborda el tema del rendimiento académico para buscar mejoras, tanto del proceso de enseñanza-aprendizaje como del personal docente, personal administrativo y las personas estudiantes y encargados legales. Todos los actores deben estar presentes en este proceso que está hablando del rendimiento académico del estudiantado. La evaluación interna, que se denomina autoevaluación, y la externa. La evaluación externa cumple generalmente una función de valorar los logros de manera homogénea, es decir, para todos por igual. Por ejemplo, niveles de conocimiento, competencias, cumplimiento de normativas, de alcances de objetivos propuestos por el sistema educativo. ¿Cuál sería un ejemplo de evaluación externa? Bueno, las pruebas de bachillerato anteriormente que se aplicaban a todas las personas estudiantes de un décimo año o duodécimo año en el caso de la educación técnica y que se aplicaban básicamente en las materias de español, que se dividían dos, el examen, una redacción, composición, ortografía y una parte de literatura. También teníamos la asignatura de estudios sociales, educación cívica, matemáticas y una ciencia que la persona estudiante podía elegir si elegía física, matemáticas, biología, química y el idioma que también la persona estudiante podía elegir si francés o inglés. Entonces, ese es un ejemplo, las pruebas de bachillerato de evaluación externa. Bueno, se eliminó bachillerato, siguió FARO, que igual se aplicaba en algunas asignaturas y ahora, para el curso lectivo 2023, tenemos otro ejemplo de evaluación externa que sería la prueba nacional estandarizada que se va a aplicar bueno, tiene una novedad que es la aplicación, igual que en el caso de FARO, a personas estudiantes de sexto grado en el segundo ciclo de la educación general básica y a personas estudiantes de un décimo año en colegio académico y en colegio técnico a duodécimo año. Y se aplican en asignaturas, por ejemplo, en el caso de secundaria, se va a aplicar en estudios sociales, en cívica, en ciencias, que va a incluir a las tres, imagino, y matemáticas, así como el idioma. El idioma eh,
en este caso, que las personas estudiantes elijan, y en primaria serían las 4 materias básicas: español, estudios sociales y educación cívica, que va a incluir las dos, matemáticas y ciencias. No se incluye inglés porque no en todos los centros educativos de primaria del país se brinda el idioma. Y se aplican al final del ciclo lectivo. En este caso, bueno, la prueba nacional estandarizada se va a aplicar en dos momentos, una diagnóstica y otra sumativa al final del curso lectivo, y son estandarizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que son las mismas para todas las personas estudiantes de sistema público, de sistema privado, de área rural, de área urbana y de zona indígena, por ejemplo, entre otros factores o entre otras opciones. Eso es un ejemplo muy claro de la evaluación externa. Tenemos otro ejemplo que sería la evaluación externa cuando cuando las personas docentes hacen entregas de estadísticas, en este caso trimestrales, semestrales, por asignatura de sus estudiantes. Ese sería otro ejemplo de una evaluación externa. Y la evaluación interna, también denominada autoevaluación, cumple igualmente funciones de valoración de procesos, pero se diferencia de la externa porque es propuesta por los miembros del propio centro educativo, es decir, que son las propias, qué sé yo, el personal docente o parte del personal técnico docente o el personal administrativo o todos en su conjunto que desde el propio centro educativo generan esa evaluación y responde a necesidades que ellos sienten, que conocedores de la realidad del centro educativo sienten para sus miembros o situaciones que eventualmente se pueden mejorar. Entonces, ese es un ejemplo bueno, la definición y ejemplo entre evaluación externa e interna. También tenemos la autoevaluación institucional para céspedes, por ejemplo. Dice que la autoevaluación es un proceso que es dinámico y es incremental y permite obtener y proveer información relevante y oportuna para la reflexión, para emitir juicios de valor y para tomar decisiones, y que es realizada por los propios participantes o los propios usuarios, propiciando el mejoramiento continuo en la instancia educativa. En este caso, la autoevaluación institucional presenta las siguientes características. Por ejemplo, responde a cómo estamos, se enfoca a recursos, procesos y resultados. Hay una toma de decisiones sobre aspectos del ámbito educativo. Responde a qué podemos hacer para mejorar. ¿Cómo estamos? Primero recuerden que vimos cómo estamos acá y después de responderse a eso, ¿qué podemos hacer para mejorar? No quedarnos ahí donde estamos. Los procesos de autoevaluación institucional surgen por necesidades e intereses propios de la comunidad educativa. Y la principal tarea de la autoevaluación es el compromiso y la implicación de sus miembros en los procesos de mejora. Eso es clave, es fundamental en todo este proceso de autoevaluación institucional. También en la búsqueda de alternativas de mejora de la calidad de los procesos educativos en el contexto, por ejemplo, educativo costarricense, surge un sistema. Se conoce como Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación. Estas son las siglas del Ministerio de Educación Pública y que se sustenta en el modelo de evaluación de la calidad de la educación costarricense con las siglas de MESEC. En este caso, el concepto de calidad que sustenta este sistema nacional orienta el modelo de evaluación de la calidad de la educación costarricense y contempla dos áreas de ejecución: la curricular y la administrativa. El MESEP se realiza a partir de un proceso en espiral. Un proceso en espiral de forma tal que cada año se incremente el radio de cobertura y de metas por alcanzar. Para ello, se hace necesario desarrollar estrategias que consideren el contexto nacional, el contexto local y que orienten el planeamiento, la divulgación, la implementación, seguimiento, evaluación y realimentación de todo el proceso y así poder reiniciar el ciclo. Vean que es en espiral. Y en este caso con incrementos en cobertura
que son establecidos por las autoridades superiores participantes de la Comisión Nacional Coordinadora de la Calidad. Hay equipos de la calidad en cada centro educativo, prácticamente que en todos los centros educativos del país, y el objetivo es ese, trabajar con ese marco de referencia y tratando de aumentar la cobertura ciclo lectivo, cada ciclo lectivo. Es muy importante. Vamos ahora a hablar del modelo de evaluación de la calidad de la educación costarricense. ¿Qué características presenta este modelo? Bueno, es, por ejemplo, flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que cada instancia educativa hace las adaptaciones necesarias para su aplicación. Por eso hay un equipo de la calidad en cada centro educativo, que obviamente tienen un marco de referencia, que es el sistema y el modelo de la calidad, pero que dentro de este modelo pueden hacer cambios que se adapten a las necesidades del contexto, de las necesidades específicas de la población, de la comunidad educativa, etcétera. Es integrador, quiere decir que contempla dos áreas en las que se organiza el Ministerio de Educación Pública, la administrativa y la curricular, de manera que puedan participar e involucrarse todas las personas que son actores y los factores que intervienen dentro de este proceso educativo. También es participativo, quiere decir que se requiere que la evaluación y la toma de decisiones se realice de manera conjunta con la concurrencia de las personas usuarias de este sistema. ¿Y quiénes son las personas usuarias de este sistema? Las personas estudiantes, la comunidad educativa, los encargados legales, entre otros. Genérico. Se presenta de manera universal para todas las instancias y cada una de ellas lo particulariza. Es no prescriptivo, no es una receta, sino que más bien es una guía que orienta los procesos por desarrollar. ¿Qué quiere decir esto? Que las pautas dentro del modelo de la calidad no es que usted tiene que seguirlas al pie de la letra y que no puede salirse ni una línea ni agregar algo que usted cree que es oportuno, que la persona docente, que el equipo administrativo, que la persona administradora considera que podría eventualmente incluir, pero no lo hace porque piensa que es una receta. Bueno, no. Vean que entre las características está que no es una receta, que por tanto no es prescriptivo y está focalizado en procesos y resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que se centra tanto en los resultados como en los procesos desarrollados para la obtención de la información. Eso es muy importante tener presente dentro del modelo de la calidad y sus características. Y finalmente tenemos los principios de la autoevaluación que podemos mencionar que tenemos la imparcialidad, la confidencialidad, la negociación, la parte colaborativa, la rendición de cuentas. Todos estos son 5 principios claves dentro de la autoevaluación. ¿Y qué significa cada uno de estos principios? Por supuesto que vamos a brindar esa definición y ese ejemplo. Por ejemplo, en la imparcialidad, los juicios de valor personales no deben intervenir de manera negativa en este proceso. Entonces, con la información que la persona directora, que la persona administrativa, que el cuerpo docente que trabaja en este equipo de la calidad va a adquirir a partir de la autoevaluación o de los distintos procesos que se lleven a cabo, es clave que no emitan juicios de valor personal, no pueden dejarse llevar por eso, hay que ser imparciales. Las personas recordemos que tienen distintos criterios y a veces no van a coincidir con el de nosotros, con el propio. Confidencialidad, ¿qué hago con esta información? Bueno, la información que vamos a recolectar, el único fin que va a tener es el fin educativo, el fin que el equipo de la calidad, que el equipo administrativo del centro educativo le va a brindar, siempre tiene que ser en un marco ético. Yo no puedo con esa información venderla, mandarla a alguien que puede estafar a las personas, que puede sacar lucro que puede comerciar con esa información. No tiene ningún sentido porque no es el fin que está llevando a esa investigación, a esa recolección de información. Entonces es muy importante esa confidencialidad y todo hacerlo dentro de un marco ético. También tenemos la negociación, que es la autoevaluación,
presupone que el centro educativo tiene una persona que lidera ese proceso. Por lo tanto, existe la capacidad de negociación para que sus miembros puedan desarrollar el proceso sin que sus intereses sean violentados. Eso también es clave tenerlo presente. Colaborativo. Otro principio para la autoevaluación es que es un proceso colaborativo. ¿Qué quiere decir esto? Que se lleva a cabo en equipo de trabajo y que requiere el compromiso de de todos los miembros. Y es fundamental, es clave, la confianza y la responsabilidad que caractericen dichos procesos. Y por último, la rendición de cuentas. Como último principio, se cita que la rendición de cuentas es clave, es fundamental para el proceso, puesto que no se vale hacer esfuerzos para que no se compartan los resultados. Es decir, que la información que se obtuvo, la investigación que se llevó y las propuestas que se generaron a partir de la información tiene que darse a conocer, tiene que compartirse con la comunidad educativa, con el cuerpo docente y a partir de esto, de estos resultados, generar espacios de realimentación para tomar decisiones que permitan siempre ir a un mejoramiento de ese proceso. Condiciones del centro educativo para la autoevaluación institucional. En este caso, el proceso de preparación estratégica permite la implementación, es decir, tomar en cuenta, realizar acciones que van a ser planificadas y que la toma de decisiones tiene que buscar una mejora continua siempre. Además, implica el establecimiento de regulaciones o de condiciones que orienten el comportamiento de los usuarios con miras a el logro de los resultados esperados de acuerdo con los planes, por ejemplo, con los proyectos o con los programas que están establecidos en conjunto para todos los miembros de esa instancia, de esa organización educativa. Se conceptualiza la autoevaluación institucional, por tanto, como un proceso macro e integral que va a permitir monitorear y sobre todo evaluar el funcionamiento del centro educativo y determinar la condición real de la oferta educativa, que brinda con sus debilidades y sus fortalezas para establecer las acciones de mejora que se requieren dentro de esa institución. El proceso de autoevaluación debe ser planificado y ejecutado por las distintas instancias que son las responsables en esa institución educativa y sobre todo tiene que tener presente que se debe involucrar a todos los participantes, en este caso que van a ser beneficiarios de este servicio. Y estamos hablando del personal docente, del administrativo, del técnico docente, de las personas estudiantes y de las familias y en general de la comunidad educativa. ¿Y para qué es clave esta vinculación, involucramiento de los distintos actores para el éxito del proceso? Si no se vinculan todos, si no se articulan todos los sectores, no va a tener éxito seguramente el proceso. ¿Qué condiciones también son importantes en este proceso? Bueno, tenemos que la autoevaluación requiere un proceso de planificación que permita saber paso a paso las acciones que son necesarias para llevar a cabo o para conocer la realidad de esa organización con sus fortalezas y sus debilidades por mejorar. Un plan de autoevaluación tiene que estar diseñado de manera apropiada para que se pueda determinar en gran medida el éxito de la autoevaluación. Por ejemplo, entre las disposiciones para fortalecer una verdadera cultura de evaluación está el dejar de lado las ideas estereotipadas de que la evaluación oprime, castiga, avergüenza y excluye. Eso no es la evaluación. La evaluación permite medir y no tiene por qué oprimir, por qué castigar, por qué avergonzar o excluir. Eso se tiene que dejar a un lado porque son ideas estereotipadas. Cuando en realidad el verdadero sentido de la autoevaluación es facilitar información primero y el conocimiento necesario de nuestra organización educativa, de nuestra instancia educativa,
para tomar decisiones que permitan, como hemos indicado, una mejora continua siempre. La cultura de la evaluación es un proceso que está en desarrollo y que alude a la necesidad de evaluar de manera permanente, es decir, evaluar siempre. Siempre se debe evaluar, no hay que dejar de hacerlo, porque siempre podemos mejorar. La evaluación es un proceso complejo y multidimensional que comprende distintos componentes, desde la visión, los valores, los comportamientos, las rutinas, el contexto de la organización y el contexto social también, las experiencias pasadas, las presentes, los aspectos epistemológicos, teóricos, metodológicos, todo eso. Por eso la evaluación es compleja y es multidimensional, tiene muchísimos factores que están incluidos y resulta prioritario, es decir, básico, fundamental, que las instituciones se cuestionen. ¿Qué se deben cuestionar? Sus prácticas educativas. ¿Cómo son sus prácticas educativas y las administrativas? ¿Cómo son las personas estudiantes? ¿Cuáles son las necesidades de esas personas estudiantes y sus intereses? ¿Conocen a su personal, sus fortalezas y sus debilidades? ¿Tienen claridad acerca de sus objetivos y las metas educativas que tienen presentes, que se deben alcanzar? Entonces, estas respuestas a estas interrogantes corresponde a la persona directora del centro educativo liderar las acciones necesarias para poder dar respuesta oportuna a esas consultas. Por consiguiente, se debe promover trabajo en equipo, conjunto, participativo, dentro de la comunidad educativa para poder lograr con éxito alcanzar las respuestas oportunas a el desarrollo de los procesos de evaluación interna para la mejora de la organización institucional. Y en este caso, la comunidad educativa es la encargada de desarrollar la autoevaluación involucrando a todos sus miembros, como indicamos anteriormente, y a todos sus miembros, ¿quiénes son? Personas estudiantes, personal docente, administrativo docente, técnico docente, padres, madres, encargados legales, entre otros. Y otras condiciones que también son importantes tener presente, los beneficiarios e informantes para los procesos de autoevaluación son todos los miembros de la comunidad educativa, como indicamos. Y de ellos, ¿qué se espera? Un papel protagónico y participativo. Es decir, que si se les comparte un formulario en línea, si se les da un cuestionario, una visita al centro educativo en papel, si se les pregunta, si se les invita a que participen en una reunión, bueno, que estén ahí presentes. Eso se espera. Y eso implica protagonismo y participación. Y que se ajusten a la realidad de la institución. Los procesos de autoevaluación se deben implementar en el ámbito curricular, en el ámbito administrativo y en el ámbito comunitario. Y es importante, es clave, que interese conocer el funcionamiento de la institución de manera integral, según lo requiera la modalidad del servicio educativo, en este caso, preescolar, primer y segundo ciclo, educación especial, secundaria, etc. Con esas condiciones básicas, el centro educativo puede iniciar un proceso de autoevaluación institucional para el cambio y la mejora, el cual, como ya se ha mencionado anteriormente, tiene que planificarse y llevarse a cabo paso a paso, de forma ordenada, consecuente y documentada. Todo tiene que ir quedando escrito, guardado, porque esta información es importante para el otro año, el siguiente curso lectivo, tomarlo en cuenta porque recuerden que es en espiral y que hay que aumentar la cobertura. Para tal fin, se proponen tres fases: preparación previa, diagnóstico compartido y ejecución de los planes de mejora, que permiten el abordaje de las acciones pertinentes para la autoevaluación que se lleve a cabo de la mejor manera posible. Estas tres fases se van a comentar y se van a explicar en el capítulo número 3. En este caso, vamos a ir a las referencias bibliográficas. Recordar que el libro
es el de las autoras Yanni Soto y Virginia Cerdas y se denomina Gestión de procesos para la transformación de los contextos educativos. Tania, estamos llegando a el final de la presentación, entonces no sé, quisiera escucharla si tiene alguna consulta en específico de algún tema, algún comentario y si quiere que abordemos un poquito la actividad número 2. Ay, sí, profesor, vea. No, no, gracias a Dios todo está muy claro. Muchas gracias. Se expone muy bien. Yo tenía la duda, de hecho, que yo le hice en el foro de dudas porque vieras que no me quedaba claro si yo tenía que hacer de las lecturas 3 y 4 dos mapas, uno cada uno. O sea, uno para tema 3 y el otro para tema 4, ¿verdad? Era así, profesor. Y Ok, para la vamos a ver. infografía, y para la infografía decía que la lectura número 5, pero hay una parte como en la rúbrica de evaluación que lo confunde a uno porque hace referencia como a dos lecturas, ¿verdad? Como digamos lecturas 5 y 6. Y entonces yo no sé si es que esa rúbrica la tomaron y la volvieron a poner o hay alguna confusión ahí, ¿verdad? Que lo pone a uno como a dudar, porque a ratos da a entender como que era solo un mapa mental y depende cómo uno lo lea, son dos mapas mentales porque sería uno para cada tema. Y la infografía parece como que anteriormente era como una infografía con dos temas y ahora es con una, ¿verdad? Entonces, o seré yo que estoy muy confundidilla, pero ya yo lo hice, nada más quiero que me confirme usted si eran dos mapas y una infografía y que si están correctos los temas. Ok, pero si estás hablando de la actividad de, porque es un cuadro de triple entrada. Ah, ok, ya estamos con el que sigue es el cuadro de Ajá, ajá, ajá. Sí, 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 sí. A pero ver, si estoy entregaste, me confundida. parece. Tania, si entregaste la actividad uno, el estudio de casos, ¿verdad? Ah, sí, profe, sí, sí, sí. Sí, sí, ve que estoy hasta enredada con la materia, todas son tan parecidas. Ay, Dios mío. Sí, sí, Voy el a, cuadro de triple. voy a compartir Sí. las orientaciones para que las revisemos y la podamos compartir y comentar un poquito. Más bien, gracias por la observación. Vamos a dejar un segundo, vamos a ir acá. No, no, lo del cuadro me queda claro porque está, digamos, ahí nos compartieron bueno, el material con el que vamos a trabajar para ese cuadro. De hecho, que yo estoy por empezar a hacerlo. Y bueno, en ese yo sí no tengo duda, la verdad. Digamos, sí, sí me queda como claro lo que tengo que hacer. Este es en la ¿En otra cuál sería? evaluación. Ah, en la otra asignatura es entonces. Sí, 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 profe, sí, eso es lo que estoy viendo. Sí, es Ah, que ok. tengo ya hay un montón de esas de evaluación, ¿verdad? Todas son como evaluación, entonces lo Hombre confunden a veces a semejante. uno. Sí. No, pero igual, Tania, agradecerle por la consulta. Igual vamos a, ya que compartí las orientaciones, más bien vamos a aprovechar y vamos a realizar la lectura de la actividad para que quede en la tutoría y que los demás compañeros que luego la vean también la puedan repasar y nos sirva. Entonces, bueno, vamos a comentar acá desde el punto 4. Lo primero, bueno, es leer la unidad didáctica, específicamente de la página 58 a la 93. Ustedes tienen el libro de las autoras que tengo acá y que ustedes tienen. Entonces, en esas páginas, básicamente, lo leemos, pueden subrayar, pueden tomar nota, escribir en un cuaderno, hojas aparte, todo lo que ustedes consideren que sea oportuno, que sea pertinente para obtener ideas principales, secundarias, que les sirva posteriormente para realizar la actividad, bienvenido. Lo primero es una introducción. Nos dice que tiene que tener mínimo media página y máximo una. ¿Y qué se debe responder? La importancia de la gestión de los centros educativos en cuatro áreas: infraestructura, presupuesto, currículo y talento humano. En esas cuatro áreas se debe responder a la introducción. La actividad consiste en el desarrollo de un cuadro de triple entrada y ese cuadro debe tener tres columnas.
La primera, anotamos el nombre de las 4 áreas que integran la gestión de centros educativos, que lo anotamos arriba, que son estos 4. Posteriormente, la siguiente columna, la segunda, una breve descripción de lo que consiste cada una de esas áreas que integran la gestión, y en la tercera columna un ejemplo por cada una de las áreas de la gestión de los centros educativos. Entonces el ejemplo lo construimos nosotros a partir de la lectura y de la información que obtenemos y que vamos a redactar en ese cuadro. Y finalmente una conclusión, media página máximo, una página, y debemos responder a la importancia de los administradores educativos que generen una gestión asertiva. Entonces, esos serían las tres indicaciones de las actividades a realizar en esta segunda actividad de la asignatura. Y es muy importante. Yo les hice una recomendación cuando estaba calificando los trabajos, que si los podían subir en PDF, entonces revisarlo nada más, que no esté dañado y poder subirlo a la plataforma en formato PDF. Revisar las referencias bibliográficas, las citas, porque acá dice que debe contener al menos 3 referencias bibliográficas y igual, tener esos cuidados. Y aquí abajo está la rúbrica, que es importante siempre no entregar antes el trabajo. Por más bien que yo haya leído una y otra vez las instrucciones, siempre es clave ir a leer la rúbrica para ver si no se me está quedando algo. Entonces, en este caso, la rúbrica nos dice que hay que elaborar la introducción de acuerdo con el tema, y nos decían el tamaño de esa introducción y que se ajuste a lo solicitado. Luego, identifica las áreas de gestión, y se mencionan que son 4. Describe cada una de esas áreas de manera pertinente, presenta ejemplos claros de cada una de esas áreas, elabora la conclusión, redacta de manera coherente e hilada toda la información, incluye citas, las coloca de manera correcta, igual que las referencias, y no tiene errores ortográficos. Entonces, todo eso al final vale 24 puntos. Esa sería la actividad. Tania, pero me dijiste que no tenía ninguna duda, ¿verdad?, de esta actividad. No, no, esta actividad está muy clarita, digamos, no tengo duda. Perfecto, entonces, Tania, bueno, no sé Profe, si... Ajá, dime. una cosita nada más. Bueno, es que hay algunos profesores que trabajan con APA 6, otros con APA 7. Eso en esta asignatura no es, mientras sea APA está bien o No, tiene que ser uno específico. sí, es una específica, es APA séptima edición. Esa es la que utilizamos, Ok. cuarta edición en español. Y yo les brindé 2 recomendaciones bueno, creo que ustedes, la gran mayoría de ustedes hicieron el trabajo siguiendo esas recomendaciones. Hay 2 muy puntuales que es importante tener presente, que es si nosotros utilizamos un enlace, utilizar un acortador de enlaces, de URL. ¿Sí sabes qué es eso o lo quieres que lo explique? Está bien, profe, sí. Mejor explíquelo. Ok, vamos a ir acá y vamos a abrir una página web. Entonces, si yo busco un tema, por ejemplo, vamos a buscar creatividad. Entonces, me salen varias opciones. Bueno, yo voy a buscar la más oportuna, voy a leer varias de estas opciones, voy a buscar la más oportuna para poder tener un marco de referencia. Pero cuando yo voy a referenciar este enlace, yo no puedo copiar ese enlace. ¿Qué tengo que hacer acá? Tengo que buscar acortar los enlaces. Entonces, esto me va a permitir a mí, esta herramienta, que se trabaja en línea, yo ingreso el enlace largo y le voy a dar a cortar. Eso me va a generar este enlace. Entonces, ese es el enlace que yo debería, siguiendo las recomendaciones que me da las normas APA cuarta edición en español. Entonces, ese es el enlace que yo voy a adjuntar en la sección de referencias, siguiendo las recomendaciones que me brindan. No el enlace largo, no ese que tengo acá, sino voy a utilizar acortadores. Esa es una recomendación que les brindaba, yo creo que a muy poquitos de ustedes, porque el trabajo estuvo bien, yo creo que no utilizaron enlaces, pero bueno, es importante siempre. Y mencionar que vamos a ver, vamos a ir a
a la plataforma Educabo para que veamos acá en la primera semana, en la semana de introducción, aquí están las normas APA que nosotros vamos a utilizar. Entonces, estas normas son las que nosotros vamos a utilizar. Perdón, sexta edición, te decía mal. Sexta edición en español, esas son las que vamos a usar porque esas son las que están ahí presentes en la asignatura, en las orientaciones y en la semana de introducción. Esa sería APA sexta edición. En algunas otras asignaturas sí, quizás se utilice otra, pero nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar las que estén disponibles en la plataforma. Te decía mal, te decía la cuarta edición en español, pero no la sexta edición. No sé si tienes alguna otra consulta, Tania. Eso sería, profe. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Más bien agradecerle por haber sacado el ratito, por haberse conectado. Y apenas esté disponible la grabación de la tutoría, yo la voy a compartir en la plataforma, en Educabú, para que usted y las demás personas la puedan observar las veces que consideren, para si algún tema no quedó del todo claro en la lectura de la unidad didáctica, entonces puedan recurrir a la tutoría. Eso sería de mi parte. Igual invitarla a que la próxima vez también pueda acompañarnos. Le agradezco. Saludos, Tania. Saludos. Hasta luego, profesor. Chao. Gracias. Estamos dando por finalizada la tutoría número 2 para la asignatura 173, evaluación institucional. Agradecerles por acompañarnos y nos veríamos en la próxima tutoría. Pura vida.